Capcom Crest. Las frías y traicioneras aguas de la bahía de Gijón aparentemente se han cobrado una víctima más. Aunque prosiguen los trabajos de rescate, se desvanece la esperanza de hallar con vida al conocido siderero y empresario del Valle de la Bandera. En algún lugar de Asturias. Por otra parte, las frías y traicioneras aguas de la bahía de Gijón aparentemente se han cobrado una víctima más. Los trágicos sucesos en la costa gijonesa concurren en la posible muerte de Chase Gioberti, importante figura de la comarca sidrera. Por el momento, fuentes no identificadas presuponen que haya ocurrido lo peor. Para Vals Chase. Ha muerto, ¿no es así? Maggie, eso no lo sabemos aún. Richard, tú mismo dijiste que no había señales de él. A primera hora de la mañana reiniciaremos la búsqueda. Registraremos desde el río Piles hasta la playa de La Ñora. No quiero alimentar falsas esperanzas, ¿te enteras? Si está muerto, dímelo sin más. Lo haría si lo supiese. No lo sé, nadie lo sabe. Y puede que nunca lo sepamos, ¿no? Dios, con todas las manzanas que tengo que pañar. Y tendré que hacerlo sola. Tranquila, Maggie. Yo te ayudaré. ¿Y tu ciática? Me refiero a buscar a Chase. Gracias, entrenador. Chase Gioberti, ábrase en caso de fallecimiento. ¿Por qué has tardado tanto? Lo siento, señor. Siempre iré un step por delante de ti, Chase. Después de todo, tenía sentido del humor. Londres, Centro de Inteligencia Europeo. Maxifo al habla, diga. Señor Ford, soy Richard Tapping. Me han pasado la comunicación. Pacto de sangre. Es hora de actuar. Tapping, estoy fuera del país. Tardaré días. Diríjase a Asturias.
y luego vaya a Gijón, lo antes posible. Necesitaré una semana por lo menos. No, le necesito ahora. Urgente. 48 horas. De acuerdo. Al final sucedió. Quieren abandonar la búsqueda, pero no se lo permitiré. ¿Qué más pueden hacer, Richard? Pueden seguir buscando. No. Más barcos, más hombres. Las corrientes son fuertes. Hay cientos de kilómetros de línea costera. Chase probablemente ha muerto. Tendré que solicitar su defunción. Oh, Dios mío, qué tragedia más terrible para todos. No creo que para ti sea una tragedia, Ángela. Pienso que es un triunfo. Estás un poco histérica. Deberías hacer un time step para relajarte. ¿Qué te creías? ¿Que esto era una jam session? Deberías tomarte un sedante. ¿Has hablado con el médico? Será mejor que cierres el pico antes que yo te mande a cuidados intensivos. Chase y yo no nos llevábamos bien, pero créeme, no le deseaba la muerte. Has consumido tu tiempo. Cállate. Ángela, hace mucho tiempo le diste la espalda a Chase y jamás podré olvidarlo. Si alguien le dio la espalda a Chase, Maggie, fuiste tú. Maldigo tu muerte, Chase. Buenos días. ¿Tapping? Señor Ford. Así es, soy Maxi Ford. ¿Es que ni siquiera me va a saludar? Hola. ¿Le conoces? No realmente, pero si no estoy equivocado, este hombre es el albacea testamentario de Chase. Señor Ford, estuve casada con Chase durante 25 años. Jamás mencionó su nombre. Señora Jobertip, no he venido a causarle problemas. Fui muy buen amigo de su marido. Seguro que tenía sus razones. ¿Tenía sus razones? Seguro que sí. ¿Y por qué? Fue un pacto de sangre que hicimos en Grecia. Nos conocimos en el Tap Motif, un campamento de verano claquetero. Éramos como hermanos. ¿Un campamento claquetero? ¿Y nunca se molestó en decírmelo? Eso no es fácil de explicar. La ambigüedad parece ser su fuerte, señor Ford. Sí y no. Pero ahora estoy aquí para proteger sus intereses y los de sus hijos, créame. Y no estaría si no fuera el único en quien Chase podía confiar. Yo conozco su testamento. Sin el certificado de defunción, el testamento no tendrá validez. Ya lo sé, Ángela. Hay algo más. Una carta de Chase para usted. Prefiero leerla cuando esté a solas. Muy bien, señora Jobertip, Vicky. He de irme, pero cuidaré de sus intereses. Así que aquí es la reunión de las últimas voluntades de Chase Jobertip. ¿Quién diablos es usted? Me llamo Clock. Vals Clock. Chase Jobertip me pidió dinero prestado. Puso todas sus propiedades como garantía. He venido a cobrar. ¿30 millones de euros? ¿30.000? Un momento. ¿Por qué mi marido acudió a usted? ¿Cómo se conocieron? En Grecia, Otra del campamento. Chase y yo fuimos amantes. Eso es mentira. He esperado muchos años para conocerla, señora Jobertip. Me da igual lo que piense. Necesito un time step. Doble. ¿El mío con hielo? ¿Ustedes dos ya se conocían? No. No. He venido aquí a cobrar mi dinero. Hace 6 años Chase pidió prestado ese dinero. ¿Por qué apenas no se ha pagado nada? Fue un acuerdo entre amigos. Lea la letra pequeña. El resto del préstamo será pagadero a solicitud. Ya no soporto más. Quiero que se vaya de aquí. ¡Ya! Usted podrá ser la viuda de Chase Jobertip, pero usted me pertenece.
con llagares, pomagadas y todo lo demás. ¿Has descubierto algo, Richard? Me parece que la reclamación de la señorita Clock es legítima. Vas a tener que vender tus acciones o conseguir un aplazamiento para pagar el pufo de Chase. No sé qué voy a hacer. Y ahora esto. ¿Y si es una confesión y descubro algo de lo que me pueda arrepentir? Maggie, no tienes por qué leerla. La quemaremos, ¿eh? Richard. De acuerdo. Maggie, encomiendo esta carta, así como tu bienestar, en manos de mi más antiguo y leal amigo, Maxie Ford. Es algo más que la albacea de mi fortuna. Le he hecho el guardián de mi propiedad. Acepta su ayuda. Juntos podéis preservarla de las manos de nuestros enemigos, Angela y Richard Tapping. Lamento haberte excluido de una parte de mi vida que mejor fue olvidar. ¿Y su pasado claquetero? Una parte de su vida que mejor es olvidar. ¿Puedo entrar, señorita Clock? ¡Qué detalle! ¿Ha venido a abrirme la cama? Qué joven e inocente está Chase. Así que ustedes vivieron una gran aventura claquetera en Grecia. Sí, toda una aventura, señora Tapping. Y mi respuesta es no. No tengo intención de vender las pomagadas de Chase. No creo que esa decisión le concierne a usted. No querrá aprovecharse del luto de su viuda, ¿verdad? Maggie Gioberti no es la única que viste de negro. ¿Viene a vengarse? La venganza deja un sabor amargo en la boca, como el de las manzanas cuando empochecen. ¿Por qué no deja eso a los profesionales? ¿Qué hace usted aquí? Este lugar aún no le pertenece. Lo siento, tenía que ver lo que Chase amó más que a mí. Oh, por favor, ¿qué espera que le diga? Lamento que no saliera bien. Escuche, su matrimonio había terminado. ¿Y por qué no fue a buscarla? Debería entender el amor de un hombre por su tierra y sus pomagadas, pero también soy mujer. Y ocupar un segundo puesto me indigna. Oh, ahórrese las molestias. No pienso compadecerla. No quiero su compasión y no quiero sus pomagadas. ¿Entonces qué quiere? Dentro de 7 días todo esto será mío. Agasaré las pomagadas y construiré una empresa de madreñas claqueteras. Tapedreñas Chase Gioberti en memoria del hombre a quien amé. No va a volver, Maggie. Es lo que me dice el cerebro. Mi corazón no pierde la esperanza. Hay muchas cosas que Chase no me contó. ¿A qué te refieres? ¿Qué clase de relación tenías con Chase? Chase y yo tuvimos un romance heteroflexible en Grecia. Por eso Chase nunca me habló de ti. Ese era nuestro secreto. Valls jamás salió con Chase. Una cosa quiero decirte. No he venido aquí para dar órdenes, porque lo que sé de pomaradas
cabría en la cabeza de un tornillo de una claqueta de un zapato de claqué. Entonces, ¿por qué has venido? Porque Chase te amaba. Y yo quería a Chase. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Quitarme de en medio a Val's Clock. ¿Podrías hacerlo por mí, Maxifor? Dalo por hecho. Voy a hacer averiguaciones sobre ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Has leído Balzac? Detrás de una gran fortuna hay un crimen. Voy a ver si la señorita Clock se ajusta a ese principio. Maxi. Escucha, debes confiar en mí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Maggie, me alegro que hayas venido. Pensé que sospecharías de mis motivos. Pensaste muy bien, Ángela. Te voy a presentar a... Maxifor. Lo sé todo respecto a él. Seriamente lo dudo. No se le ocurra subestimarme. ¿Te enteraste de la idea de Val's Clock para recordar a Chase? Una empresa de madreñas claqueteras. ¡Ah, qué innovadora! Por supuesto, arrasará las pomaradas de Chase para edificarla. Una cosa es la innovación y otra, la estupidez. Victoria. Soy Val's Clock. La recuerdo perfectamente. ¿Qué quiere? Oh, Victoria, no me odies. Yo quería mucho a tu padre. Y tú te pareces tanto a él. Escucha, tengo algo suyo. Seguro que él hubiera querido que las tuvieras. Son sus primeras claquetas. Gracias. Ahora tendré que aprender a bailar claqué. Tu pelo es tan iris. ¿Te apetece tomar algo? De acuerdo. Queda mejor 2 scrum roll. Señorita Clock, ¿puedo acompañarla? Desde luego, señora Tapping. Gracias. El portero me ha dicho que la encontraría aquí y quería hacerle una pregunta. Su nombre me resulta tan familiar. ¿Su familia es dueña de Tap Business? Eso fue hace mucho tiempo. Me sorprende que haya oído hablar de la compañía. Pues así es. Me preguntaba qué habría ocurrido con su elenco de artistas. Eran unos bailarines tan encantadores. Por cierto, ¿sabe algo de Jeremy Champagne? Ahora baila en Tap Factory. ¿Y Guillén Alonso? En Tapolé. ¿Con leche? No, solo. Me asombra que haya oído hablar de estas personas. Oh, tengo muy buena memoria. También estaba el mago claquetero. No, no lo recuerdo. No es posible. No, no me acuerdo. ¿Diga? Hola, Ángela. Vaya, señor inspector, ya era hora. ¿Qué más has averiguado sobre el caso mago claquetero? Sospechosa principal, Susan Trammell, en libertad por falta de pruebas. Vive en San Andrés de los Tapcones. Chulín, prepara la limusín. Val's Clock.
Gijón. Susan Trammell, San Andrés de los Tapcones. Premio. Buenas noches. Hola, señora Tapping. Hay algo de lo que quería hablar con usted. ¿Le importaría que fuera ahora o está demasiado ocupada sacándole brillo a sus zapatos de claqué? Maxi. Lo conseguí. ¿Está todavía Vals en el balneario? Sí, creo que sigue allí. Bien, vamos para allá. Un momento, ¿qué has conseguido? Te lo explicaré todo por el camino. Ya la tenemos. Bien. He hablado con una antigua amiga suya, Susan Trammell. ¿Qué es? La letra de la señorita Trammell no es muy buena, pero su declaración está muy clara. ¿Qué piensa hacer con esto? Si lo lleva a un tribunal, es su palabra contra la mía. No tengo intención de utilizarlo, pero si sale a la luz que usted también estuvo en Pola de Siero la misma noche que asesinaron al mago claquetero, me pregunto qué popularidad va a conseguir su empresa de madreñas claqueteras. Oh, señora Tapping, por favor. Muy bien. ¿Cuánto quiere? Yo no quiero su dinero, sino que acepte el mío. Gracias. Hasta la próxima. Señorita Clock. Oh, los dos forman toda una pareja. Todavía planea apoderarse de mis pomaradas. Puede estar segura, señora Gioberti, que perderá sus pomaradas. Será mejor que busque un buen abogado. Me he puesto en contacto con su vieja amiga Susan Trammell. ¿La recuerda? ¿Y quién no? Me ha dicho que era una mujer sin escrúpulos y cómo construyó su imperio. Usted roba las claquetas a los mejores claqueteros del mundo y luego las vende en el mercado negro. Usted robó las claquetas a Tommy Tune cuando estuvo en el Teatro Jovellanos. Se lo dijo todo a Maxi. Mamá, ¿qué ocurre aquí? Cuénteselo. Maldita sea, cuénteselo. Usted y Chase nunca fueron amantes. Él tenía mejor gusto. Ni siquiera le caía bien. Entonces, ¿por qué me dio sus claquetas? Está claro que se las robó. Y también le robé el pagaré de 30 millones de euros. Acuérdese, él vino a mí por el dinero. Y no se lo dijo. Es por lo único que fue con usted. Por el dinero. El resto se lo ha inventado. Cuéntele la verdad. ¿La verdad? Tu padre era un muñón bailando claqué. Es usted mezquina, patética y destructiva. No sé si sentir odio o pena por usted. Elija lo que le guste. Pero una cosa es segura. Menuda leche me llevo de Asturias. ¿Y qué hay del préstamo? Oh, su pequeño y viejo valle me aburre. He decidido que ya no quiero sus pomagadas. Así que le he dejado un pequeño recuerdo para que no me olvide. Me he deshecho del pagaré. Au revoir, ma chérie. ¿Qué ha hecho con él? Yo lo he comprado. Me alegra que hayas pasado por aquí, Maggie. ¿Te gustaría discutir tu primer pago conmigo? Vals. ¿Peter? ¿Peter Cramroll? ¿Qué haces aquí? No puedo creerlo. Quieren contratarme para dar unas clases. Están buscando un profesor de claqué desesperadamente. ¿Alguna mujer aburrida en busca de nuevas sensaciones? No, recibí una carta y me citaron en este sitio. Parece algo serio. ¿Una carta? Esto no puede ser una casualidad. ¿De qué estás hablando? ¡Es una trampa! ¿Una trampa? ¿Qué estás diciendo?